y hoy vamos a finalizar el tema de la Iglesia Católica. Ya el jueves y el viernes estuvimos reflexionando sobre algunas preguntas que pues surgen, ¿no?, respecto al catolicismo y a los católicos, y es con el fin de que nosotros como cristianos bíblicos podamos entender mejor su realidad espiritual y llevar a cabo nuestra obra evangelística con ellos de una manera más sabia, amorosa y sobre todo llena de gracia. Hoy entonces vamos con este devocional sobre preguntas e interrogantes concernientes al catolicismo, porque se le da tanto valor. Más bien, la pregunta con la que voy a iniciar esta noche es: ¿por qué razón se le da tanto valor a la virginidad de María? Como si la virginidad de María tuviera un valor tan enorme para ellos, que por eso la Virgen María pues se le da esa particular, esa exaltación tan preponderante, ¿no? Entonces vayamos con esta pregunta. ¿La Biblia le da a la virginidad de María una preponderancia como lo hace el catolicismo? Es la pregunta. Y pues la respuesta es un absoluto no, porque la Biblia menciona la virginidad de María solo con un propósito. La Biblia menciona la virginidad de María, escuchen, solo con un propósito: cumplir la profecía de Isaías 7:14, esa profecía que hizo el profeta Isaías más o menos 750 años antes de Cristo, donde dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y estaba profetizando la venida de Jesucristo. Y el fin era probar el milagro del nacimiento virginal de Cristo, o sea, todo apuntaba era a Cristo. Aquí todo tenía que ver era con el cumplimiento de esa profecía, y que ese santo ser que nacería no tendría contaminación del pecado, porque no participaría de la naturaleza, digamos, pecaminosa de un hombre y una mujer, sino que debería ser engendrado por el Espíritu Santo en el recipiente de María. Por eso en Mateo 1, versículos 22 al 23 dice lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 34, dice lo siguiente. Vemos aquí en este que les voy a leer la respuesta que le da María al ángel, que le anuncia precisamente que ella concebiría a Jesús. Este texto dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces estos pasajes ratifican la virginidad de María antes de que concebiera al Señor Jesucristo. Pero luego la misma Biblia enseña que María tuvo relaciones con José. En Mateo 1:25 dice la palabra: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esa palabra conocer es la que traduce siempre la intimidad entre un hombre y una mujer a nivel sexual. Entonces la misma Biblia en este capítulo 1, versículo 25 de Mateo habla de que José sí tuvo después, más adelante, relaciones con María y tuvo hijos con ella. Eso lo podemos ver en varios pasajes de los evangelios, donde con nombres propios aparecen los hijos de María y de José. Entonces en ninguna parte de la Biblia se exalta la virginidad como si fuera una virtud superior, porque esto implicaría que el sexo es malo, y el sexo no solamente no es malo, sino que fue diseñado por el mismo Dios como un don bueno en gran manera y agradable ante sus ojos, y lo estableció como el medio a través del cual el hombre pudiera procrear y cumplir así el primer mandato que Dios le dio a nuestros primeros padres. ¿Recuerdan? Génesis 1:28, Dios les dijo a ellos: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y la única manera de multiplicarse pues era a través de tener relaciones sexuales. En Génesis 2:24 la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Vemos esa unidad que hay entre el hombre y la mujer de íntima, que es totalmente establecida por Dios como un don divino hermoso para el hombre y la mujer. Así que el sexo dentro del matrimonio es una creación de Dios, es santo completamente, como lo dice Hebreos 13:4, donde dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces aquí vemos
que la Biblia llama pecado es a la fornicación y al adulterio. A ellos los juzgará Dios porque están usando algo bueno en esencia de una manera pervertida. Ese es el tema. Por eso la inmundicia sexual, la palabra de Dios en Efesios 5:13 lo califica como algo totalmente pecaminoso. O sea que el sexo practicado fuera del diseño de Dios es el problema, pero no dentro del marco del matrimonio como Dios lo estableció. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces, ¿de dónde viene esta idea extraña que la Iglesia Católica ha enseñado y transmitido? Es una idea del gnosticismo. El gnosticismo enseña varias cosas sobre el sexo, pero todas ellas tienen que ver con la misma raíz y la misma idea. Lo espiritual es bueno y lo material es malo, porque la base gnóstica es el dualismo. Para el gnóstico, el cuerpo es una cárcel del alma. En consecuencia, la materia es mala y el espíritu es bueno. Por eso todo lo que tenga que ver con el cuerpo, incluyendo el sexo, lo ven como pecaminoso. De hecho, de los gnósticos encratitas fue que salió ese cuento que ustedes tal vez han escuchado por ahí, de que el pecado que cometieron Adán y Eva fue haber tenido relaciones sexuales. Eso no es cierto. Pero esto, al contrario, la Biblia lo echa por tierra, porque la Biblia claramente habla de que el pecado de Adán y Eva fue la incredulidad que los llevó a querer ser como Dios y luego a la desobediencia, pero nunca el sexo, que fue un don diseñado por Dios, por el mismo Dios que creó la vida y estableció que a través de este medio se reprodujera el hombre. Es bueno y perfecto y es un don precioso para el hombre y la mujer. Entonces, ¿cómo se coló este tema dentro de la iglesia? Bueno, recordemos que cuando el cristianismo se mezcló con la filosofía griega, cuando se establece el catolicismo en los primeros siglos, muchos padres de la iglesia adoptaron ideas ascéticas y empezaron a exaltar el celibato sobre el matrimonio como si el celibato fuera más espiritual. Muchos llegaban a decir que el sexo, aún dentro del matrimonio, te manchaba y por eso hay que hacer penitencia después, imagínense. Y por eso la idea de la virginidad perpetua de María la llevaría a una exaltación exacerbada de ella sobre todos los demás seres humanos. Y todo eso suena muy espiritual, pero no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Por el contrario, primera de Timoteo 4, versículo 1 al 4, miren lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces aquí vemos varias enseñanzas. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, hablando de los alimentos. Pero también hace alusión al sexo, es bueno en gran manera y no hay que abstenerse de él. Estas son ideas totalmente antibíblicas. Entonces vemos claramente, interesante, ¿no? Que en este texto, olvidé decir, que le llama doctrinas de demonios. Ahí se los dejo para que lo analicen. Entonces vemos claramente que el sexo es absolutamente bueno dentro del diseño divino, el matrimonio, y el hecho de que alguien sea virgen no lo hace a la luz de la Biblia más espiritual o más virtuoso o alguien más puro delante de Dios, sino que esto es otro más de los elementos sincretistas que se incorporaron a la Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y este último versículo que leí, el de 1 Timoteo, nos lleva a otra pregunta que está directamente relacionada y va de la mano con la anterior. ¿Por qué la Iglesia Católica estableció el celibato? Como lo acabamos de leer en este texto de 1 Timoteo 4:3, dice prohibirán casarse. Lo interesante es que la Biblia lo cataloga, como les decía, como doctrina de demonios. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿de dónde viene el celibato? ¿Por qué la Iglesia Católica lo estableció? Como lo vimos anteriormente, es una influencia del pensamiento gnóstico, ascético, del siglo II al IV más o menos, que enseñaba que lo espiritual es puro y lo sexual ensucia. Por lo tanto, para ser más santo
había que no casarse para no tener sexo. Inclusive tristemente padres de la iglesia, buenos hombres de Dios, como Tertuliano y Jerónimo, desafortunadamente promovieron mucho este tipo de pensamiento. Entonces, las verdaderas razones para que la iglesia católica lo estableciera fueron básicamente políticas y económicas. En el año 1139, en el concilio de Letrán, el Papa Inocencio II hizo del celibato algo obligatorio para todos los sacerdotes. Miren hasta qué año sucedió esto. Y esto con el objetivo de que la iglesia heredara las propiedades. ¿Por qué? Porque si el cura se casaba, sus hijos heredaban las tierras y todas las propiedades de él y no iban a la iglesia. Mientras que si el sacerdote era célibe, al morir todo, volvía a Roma. Y también para separar el clero del pueblo. Un sacerdote sin familia dependía 100% de Roma y no de su clan familiar, pero además para imitar, decían ellos, a los monjes que eran célibes y lucían como más espirituales que los demás. Además, algunos enseñaban que como Jesús fue célibe y María siempre virgen, entonces el sacerdote debía imitarlos a ellos. Pero lo que no entendían es que tanto Jesús como por ejemplo el apóstol Pablo y otros que también vivieron en esta condición de celibato, fue básicamente por la misión, en el caso de Jesús, única que tenía, y en el caso de Pablo y otros, muy particular que Dios les había dado, no como una regla general para que todos la siguieran. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? La misma Biblia enseña en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Noten que dicen que es necesario. Interesante, ¿no? Es un requisito para ser obispo o pastor o líder espiritual. Y esta enseñanza se repite nuevamente en Tito 1:6. Y Dios mismo dice en Génesis 2:18 que no es bueno que el hombre esté solo. También el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 dice lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. En el versículo 6 más adelante dice, mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces vemos que Pablo dice que cada uno tiene su propio don, ese don que Dios mismo le ha dado. Él tenía el don de la abstinencia, Pablo, y algunos hombres lo han tenido, y mujeres a lo largo de la historia. Pero es un don escaso, la realidad hay que decirlo. La gran mayoría de personas no lo tienen. Entonces, ¿por qué imponer algo a personas que no lo tienen? En la Biblia el celibato es siempre voluntario porque es un don de Dios, nunca es obligatorio. Por ejemplo, el apóstol Pedro era casado, lo vemos en Marcos 1:30. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué cito a Pedro? Porque ellos dicen que fue el primer papa, ¿cómo les parece? Además, la Biblia da por sentado que se espera de los obispos que tengan hijos y familia. Primera Timoteo 3, 4 y 5 dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí es bueno recordar que Dios fue el que inventó la institución sagrada del matrimonio y la bendijo. Y la realidad es que aunque todos los casos de inmoralidad sexual que han salido a la luz en la Iglesia Católica no vienen necesariamente por el celibato, porque hay que ser honestos también, y en honor a la verdad la Biblia dice en Marcos 7:21 que el pecado es un asunto del corazón, ¿cierto? Sin embargo, sí podemos deducir que el celibato obligatorio crea las condiciones perfectas para mucha inmoralidad. Y por eso la Biblia ya lo advirtió en 1 Corintios 7:9. Pero si no tiene el don de continencia, dice Pablo, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dios conoce bien lo que él mismo diseñó. Y cuando se le exige a un hombre algo que él no tiene, por don, pues dos cosas van a pasar. Habrá hipocresía porque vive una vida doble.
porque es una carga para él vivir de esta manera. Y segundo, que habrá un descarrío de la persona. Se va a extraviar porque va a buscar una salida en lugares prohibidos. Entonces eso lo que genera es pecado, hipocresía y inmoralidad sexual. Entonces, de hecho, la misma historia, hablando ya de datos de esta institución, claramente nos muestra esta realidad. Desde que se volvió obligatorio en el año 1139, la historia de la Iglesia Católica está llena de escándalos. Del año 900 al 1100 se le llamó la época de la prostitución del papado. En los registros históricos aparecen papas con amantes e hijos, concubinas dentro del Vaticano. Los sacerdotes tenían amas de casa que eran realmente esposas encubiertas. Y en el siglo XX y en el siglo XXI, por hablar ya de tiempos más remotos, más cercanos más bien, son miles los casos que han salido a la luz de abuso sexual a menores y a adultos dentro del catolicismo. Solamente para dar un dato, en el informe de Pensilvania en el año 2018 registra que está registrado en un documento. En ese documento aparecen involucrados 300 sacerdotes en casos de inmoralidad sexual y más de 1000 víctimas solo en ese estado, imagínense, en ese estado de los Estados Unidos. El mismo Vaticano, de hecho, ha tenido que pagar billones de dólares por indemnizaciones. Y la razón es muy simple. Cuando se prohíbe algo que es natural, que no es algo prohibido por la Biblia, al contrario, que es un don de Dios, que es un regalo de Dios para el deleite del hombre y la mujer, porque Dios nos creó para el deleite y se ve de esta manera totalmente errónea y se prohíbe algo que es natural en la naturaleza del hombre y de la mujer, finalmente el resultado es ese: la carne buscará una salida pecaminosa, y esto es lo que ha sucedido. Por eso vemos que hay un clericalismo secreto, donde lo que pasa en la sacristía se queda en la sacristía, porque se encubre para proteger a la iglesia. Además hay desviación al no poder casarse simplemente. Muchos sacerdotes caen en pornografía, amantes secretas o abuso. Y todo esto por imponer una carga innecesaria sobre los hombres que la palabra de Dios jamás impone, ya que el matrimonio no es un estorbo para el ministerio. Por el contrario, vemos que un hombre que le sirve a Dios tenga una ayuda idónea es de gran motivo de fortaleza, es un ánimo tener familia, es todo lo contrario. Y este es el resultado precisamente. Todo este caos es de no tener las escrituras como la única regla para establecer todos los asuntos eclesiásticos. Ahí tenemos que darle gracias a Dios, porque nosotros tenemos la sola escritura para todos los asuntos, no solo personales del individuo, sino de la iglesia. Otra pregunta ya para terminar, respecto al Ave María y al Rosario. Se dice que estas son las oraciones, digamos, más recurrentes en la Iglesia Católica. Es tal vez la más usada por los católicos. Y pues las palabras de esta oración las encontramos registradas en la Biblia. La primera parte, donde vemos el saludo del ángel a María en Lucas 1:28, donde dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Las palabras salve en griego es jaire, en latín lo tradujeron como ave. Estas palabras registradas en este evangelio son simplemente un saludo. Eso es todo lo que vemos aquí. María no responde, ahí no está enseñando, no hace milagros. Lo mismo la segunda parte. En Lucas 1:42 vemos la respuesta de Elizabeth, su prima, cuando tuvo el encuentro con María. Ella dijo, a gran voz dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y vemos que estas palabras registradas en la Biblia eran citadas por la Iglesia Católica. Más adelante se empezaron a establecer como oraciones, y eso por el pasar de los primeros siglos. Ya desde el siglo XIII hasta el XVI fue añadido: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el año 1568 el Papa Pío V la oficializa como un dogma católico, no como un dogma, perdón, sino como una enseñanza, el Ave María completo, como lo rezamos hoy. Ahí ya le añade la última parte para pedir intercesión a María. Entonces vemos que esto se tardó muchos siglos en establecerse esta oración. Entonces, al igual que el rosario fue evolucionando con el paso de los años, los monjes, por ejemplo, del siglo IX al XII, ellos querían orar los salmos,
pero muchos no sabían leer, ¿cómo les parece? Entonces la solución para ellos, como son 150 salmos, fue recitar 150 Padre Nuestros y usaban cuerdas con 150 nudos para contar. Entonces vemos cómo poco a poco se fue formando esta tradición. Entonces finalmente la tradición católica le atribuye el rosario actual que nosotros conocemos a Domingo de Guzmán en el 1214. Dicen que la Virgen se le apareció y le dio el rosario para vencer a los aurigenses. Y aunque históricamente no hay evidencias de esta aparición, lo que sí pasó es que los dominicos popularizaron rezar 150 Ave Marías. En el siglo XV se añaden los misterios, y etcétera, etcétera, y ahí poco a poco se va estableciendo lo que hasta ahora conocemos. En 1483 se le añadieron los 15 misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Entonces vemos que ha sido un paso del tiempo que ha convertido esto en algo que es oficial de la Iglesia Católica. Pero la Biblia claramente dice en Mateo 6:7, el Señor Jesucristo mismo dando instrucciones sobre la oración dijo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces vemos que en el rosario, ya para terminar, son 53 Ave Marías más 6 Padres Nuestros y que son repeticiones. Además, tengo que decir que en toda la Biblia nadie ora a María, nadie le pide favores a María. Al contrario, 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y en Juan 14:13 dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Cristo, lo recibiréis. Pero además debo decir que en el rosario de 59 oraciones, en un rosario completo, 53 son para María y solo 6 para Dios Padre. La Biblia siempre pone a Cristo en el centro y no a María. Y Él, como dice la palabra de Dios, en el libro de Colosenses dice, Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Entonces, el mayor problema de este rosario es que desvía la mirada de Cristo como el centro de todo y la pone en María. Entonces es importante que nos preguntemos esta noche, ¿cómo es posible que una religión que aglomere tantas personas esté tan desviada de la palabra de Dios? Simplemente es entender que la Biblia debe ser el foco, el centro, el fundamento de la fe verdadera. Cuando los hombres se apartan de la palabra de Dios y le dan más importancia a las tradiciones, y al pasar del tiempo dejan que más bien estas dirijan la conducta de los feligreses, el resultado es este. Se lleva más bien a la gente a apartarla de la verdad y no pueden conocer realmente el camino hacia la salvación, sino que se van en pos de tradiciones que solamente los apartan de la posibilidad de algún día tener un Salvador y de tener una verdadera esperanza, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hasta aquí mis hermanos.